Oye, ¿te importa que sea directo contigo? Necesito hacerte una pregunta. Vale, pues ahí va. ¿Cuánto es lo máximo que has estado sin dormir? Claro, un día y pico, normal. Lo que responde casi todo el mundo. Una noche de fiesta que se alarga porque te lo estabas pasando bien. Cuánto me alegro. De verdad, cuánto me alegro por ti. Muy bien. ¿Yo? ¿A qué te refieres? Ah, que cuánto he estado yo sin dormir. Pues... llevo 6 meses. 180 días. Oye, esa cara que has puesto no me ha gustado. ¿Por qué no me crees? Mírame bien, que no se nota. Joder, pues claro que algo me pasa. Que no he dormido en medio año. Que sí, Amanda, que sí, necesito que me creas, por favor. ¿Vale? ¿Segura? Bueno, está bien. Sí, mis padres claro que lo saben. Y mi hermana. Ellos están igual, deambulan por aquí, por casa, como locos, hablando entre dientes y preguntándose lo mismo que yo. ¿Por qué recibimos aquella nota en la puerta? Con este símbolo tan extraño. ¿Qué habíamos hecho para recibirlo? A partir de entonces todo empezó. El picor bajo los párpados cuando cerramos los ojos. El mareo por el cansancio. Es horrible. Asqueroso. No te lo imaginas, Amanda. No sabes la angustia que sentimos. ¿Solución? ¿Qué solución? Lo hemos probado todo. Alcohol, pastillas, hasta golpearnos en la cabeza para dejarnos inconscientes y nada. ¡Te lo juro! Perdón. Lo siento mucho. ¿Sabes? Papá casi se suicidó hace un mes. Pero al final se arrepintió. Soltó la cuchilla cuando iba por la mitad del primer corte. Y no veas cómo puso el baño. Cuánta sangre. Me mareé y caí de espaldas, pero seguí despierto. Seguí despierto y con la ropa teñida de rojo. No sé, Amanda, ¿a ti se te ocurre algo? ¿Nada? ¿Segura? No digas eso, por favor. Sé que te lo tendría que haber contado antes, es verdad. Pero es que no sabíamos nada, ni siquiera cómo enfrentarnos a esta situación sin hacernos daño o acabar más locos de lo que ya estamos. Hasta ayer. Estábamos cenando cuando llamaron a la puerta. Al abrir no había nadie, solo una nota en el suelo. Me agaché y así pude ver lo que ponía. Tenía el mismo símbolo que el anterior, pero esta vez decía: pásalo. Al principio no entendí nada, pero luego lo vi claro. Por eso te llamé. ¿Qué haces? ¡Ven aquí! ¡Amanda! ¡Amanda, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Amanda! Eso es. Así. Es solo un momento. Espero que anoche tuvieras un lindo sueño. Porque me da que va a ser el último. En mucho tiempo.